Justo después del Drácula de Castlevania de la serie de Netflix, Nicolas Cage es mi Drácula favorito de todos los tiempos. El poder de Grayskull. ¡Ah! Yo tengo el poder. Yo soy. Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo me presento, soy Rix y este es nuestro canal, Rix y los amos del multiverso. Queridos amigos, tenía muchas ganas de ver esta película porque, como saben, soy un gran fanático de los vampiros, soy un gran fanático de Drácula y todo lo que tenga que ver con adaptaciones de este personaje creado por Bram Stoker hace más de 100 años y que ha sido adaptado al cine, a la televisión, ya sea de manera seria, ya sea de manera plagiada como en el caso de Nosferatu, o ya sea a manera de parodia, de sátira o un poco de burla. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con Drácula de unos años para acá. Como les digo, ha habido 1.000.000 de adaptaciones, incluso en otros países, de Drácula. Y cuando me enteré de que iba a haber una película, no con Drácula como protagonista, sino con Renfield, uno de los personajes más importantes de la novela, y que sí ha sido adaptado en algunas versiones, pero en la mayoría de adaptaciones de Drácula, ya sea serias o de comedia, normalmente es dejado de lado. Este personaje de Renfield, para los que hayan leído la novela, es un familiar. Y aquí en esta película de Renfield, que voy a reseñar hoy, es una especie de superhéroe, es un sirviente, aunque realmente en el libro de Drácula, más que un sirviente, Renfield es una especie de espía. Es el contacto que tiene Drácula con el mundo exterior, y de hecho es gracias al personaje de Renfield, que es un hombre enloquecido que está en el manicomio, pero no está loco, simplemente está desquiciado espiritualmente por Drácula y la promesa que le hizo de darle vida eterna. Y es gracias al personaje de Renfield que los protagonistas en la novela de Drácula de Bram Stoker pueden terminar de resolver el misterio y derrotar al vampiro. La única versión que recuerdo que sí adaptaron a Renfield, las únicas dos versiones de la historia de Drácula que han sido adaptadas a medios audiovisuales que me vienen a la cabeza en este momento, que adaptaron a Renfield, son la versión de Francis Ford Coppola, que es bastante fiel a la novela, salvo la conclusión del personaje, porque en el libro Renfield creo que incluso se escapa del manicomio y sí tiene como un final, o sea, sí tiene un arco de personaje que se cierra. En la película no, en la película sí es el que le da como la última pista a Mina, al personaje de Winona Ryder, pero cuando ella se va a resolver el asunto, Renfield se queda en el manicomio y ya no sabemos qué pasa con él. Eso no pasa en el libro. Y la otra versión que me viene ahorita a la cabeza es a esta polémica adaptación de serie que salió en Netflix hace 2 años, si no me equivoco, que era una historia bastante rara, una versión moderna de Drácula, y sí aparece Renfield ahí, es su abogado, si no me equivoco. Ahí el Renfield de esa adaptación es el abogado del conde Drácula, porque durante siglos, durante generaciones, la familia Renfield ha sido abogado del conde Drácula, obviamente, ¿no? Entonces el Renfield que vemos en esta serie no es el Renfield del libro como tal, porque ya aparece en tiempos modernos. Son las únicas dos versiones que ahorita me vienen a la cabeza que adaptan a Renfield. Seguramente en las películas de Bela Lugosi también aparece Renfield de una u otra forma, pero fuera de esas, el personaje de Renfield, para todos aquellos que no hayan leído el libro, no saben ni que existe, y es prácticamente como el personaje icónico, un poco estereotipo que aparece del jorobado, que es el asistente, el sirviente de Víctor Frankenstein, que en el libro este tal Igor, que tanto ha sido parodiado en caricaturas, en películas, en series, en el libro no existe este tal Igor, este sirviente de Víctor Frankenstein, pero en muchas otras versiones sí. Incluso en Van Helsing existe el personaje de Igor, porque aparece en la película dirigida por James Whale, en el que Boris Karloff hace de Frankenstein. Se hizo más icónico ese personaje, que esa invención de la película de Frankenstein trascendió más en la cultura popular que Renfield, que sí existe en el libro de Drácula. Y esta versión en el que nuestro protagonista, interpretado por Nick Holt, como una versión joven de Renfield, una versión inmortal de Renfield, me encantó, porque tenemos al antagonista de la película, que es Drácula, interpretado por el que de toda la vida es uno de mis actores favoritos, Nicolas Cage. Y esta película de Renfield, desde el tráiler vimos que era una alegoría
de una relación tóxica. Porque aunque sí la relación que vemos entre Drácula y Renfield en el libro es prácticamente inexistente y nunca aparecen juntos a cuadro ni en la película de Coppola ni en el libro, sí podría ser tomado como una alegoría de una relación tóxica, de un noviazgo tóxico, y eso hace clic perfectamente con la audiencia. Por eso me gustó tanto esta película, porque de cierta forma sí son fieles a la obra original. Ni siquiera es una adaptación o hace referencia a la película de Francis Ford Coppola, que es por la que mucha gente conoce la historia de Drácula. No, es fiel al libro de Bram Stoker, pero juegan muy bien con los simbolismos y los personajes de la novela original para darnos este mensaje moderno de la concientización sobre las relaciones tóxicas y los noviazgos tóxicos, de los que hoy en día ya se habla más y se alienta a las personas, seas hombre, mujer, no binario, homosexual, lo que sea, a salir de este tipo de relaciones porque dañan mucho a la salud mental de las personas. Y en tiempos anteriores, pues aunque estuvieras en una relación tóxica, si eras la mujer ya te chingabas y tenías que aguantarte. Ahora no. Y aquí, si bien no se hace alegoría de que Drácula y Renfield son pareja, es decir, que son novios, nunca se hace referencia a eso, pero sí juegan mucho como con la película de Comando Especial de 21 y 22 Jump Street con Channing Tatum y Jonah Hill, que aunque nunca se dice explícitamente que son novios los personajes, sí se juega mucho con este bromance. Eso es lo que es esta película. Renfield es una historia de un bromance entre Drácula y Renfield, y es cagadísima la película. Esta cinta está dirigida por Chris McKay, que es el director de la película de Lego Batman, pero que también fue guionista en uno de los inesperables éxitos de este año que se estrenó hace poco, Calabozos y Dragones. Y no solo eso, Chris McKay también fue guionista, productor y director de varios episodios de la popular serie de sátira Robot Chicken. Por eso esta película funciona tan bien, porque no es la primera vez que Chris McKay trabaja con una sátira o una parodia, y jugar con la historia de algunos personajes de la cultura popular que ya conocemos, agarrar el mensaje entre líneas, deformarlo un poco, pero de tal forma que tenga sentido, que haga reír y que cuente una historia completamente diferente. Si han visto la serie de Robot Chicken, los cortos de Robot Chicken, sabrán a qué me refiero. Eso es Renfield. Es un gran episodio en live action de Robot Chicken con Drácula y Renfield como los protagonistas. El tráiler, la verdad, no le hace justicia a lo genial y a lo graciosa que es esta película. Porque sí, el tráiler te dice directamente de qué va a tratar la película. Es una alegoría a manera de broma, pero también es un chiste serio. Yo creo que es el término de la película. Es un chiste serio, que si bien es gracioso, te ríes mucho. En muchas partes de la película sí tiene un mensaje importante, tiene una tesis de nuevo, que es esto de la relación tóxica y cómo salir, ¿no? Cómo salir de una relación tóxica. Sí hay chistes, te digo, la interpretación de Nicolas Cage y de Nick Holt son muy graciosas. Los demás personajes secundarios también son muy graciosos, pero sí tiene este tema que vale la pena hablar de cómo salir de una relación tóxica y cómo identificar si eres una persona débil que cayó en las garras de un narcisista. El tráiler te lo dice, tal cual, de eso se trata el tráiler. De hecho es una de las escenas de la película, pero el tráiler no le hace justicia a lo brillante y cagada que es esta película, porque esta película es... En mucho tiempo no había visto una película tan perfectamente balanceada entre la acción, la comedia y la tesis que tiene. Sí, no es una película perfecta, pero es mucho mejor de lo que pintaba el tráiler. Yo la iba a ver simplemente porque era Nicolas Cage y porque era Drácula, pero la verdad superó por mucho mis expectativas esta película. Te digo, no es merecedora del Oscar, no es la mejor comedia de la vida, pero es muy buena, mucho mejor de lo que el tráiler pinta. Que ojo, yo sé que muchos de los amos del multiverso me siguen de mi canal principal del Grimorio de Rix, por ende son fanáticos del terror, pero si lo que tú estás buscando es una película de terror, esta no es una película para ti, porque aunque tenemos a Drácula como el antagonista, a Renfield como el protagonista, y sí algunas referencias a los vampiros, no es una película de terror en lo absoluto. Sino que es más bien una cinta de acción y de comedia. No es una parodia como tal, sino que más bien es una especie de sátira y de homenaje tanto a la novela de Drácula como a la versión cinematográfica de Drácula de Bela Lugosi, que es la más icónica. Quizá la más seria y la más galardonada es la versión de Francis Ford Coppola, interpretado en esa cinta por Gary Oldman, pero realmente la que más se quedó en el colectivo popular a tal grado de que lo siguen parodiando y referenciando en películas y series de todo el mundo. Incluso aquí teníamos a Chiqui Drácula. Chiqui Drácula era una parodia del Drácula de Bela Lugosi. A ese Drácula, al Drácula de Bela Lugosi, al más importante,
de toda la historia del cine, es a quien se homenajea y se satiriza en esta cinta. Pero te repito, no es una parodia, porque aunque Nicolas Cage sí hace chistes, tiene momentos muy graciosos, porque realmente es Nicolas Cage divirtiéndose con el personaje, porque Nicolas Cage es de los nuestros y es un super geek, le gustan los cómics, le gusta todo este pedo medio raro, medio freaky, es como una especie de Guillermo del Toro pero guapo. Se nota que les está divirtiendo mucho, pero no es una parodia, o sea, no van a ir a ver a Chiqui Drácula, no están viendo al vampiro que interpreta a Adam Sandler en Hotel Transilvania, no, para nada, no es una parodia, es una versión un tanto cómica de Drácula, pero también es muy aterrador y muy imponente cuando tiene que serlo. Y es que a mí lo que más me gustó, además de la interpretación de Nicolas Cage, es ver a Drácula y al personaje de Renfield, que son personajes que vienen de otra época, que tienen siglos de antigüedad, y es genial ver cómo trasladan esta historia de estos personajes de hace siglos y los meten en un mundo, en nuestro mundo actual, en un mundo globalizado, donde se hace conciencia de todo este rollo de salud mental que está muy de moda hoy en día, y de poner límites y todo esto. Está genial como estos estereotipos que finalmente, pues Drácula sí es un personaje bastante oscuro si lo pusiéramos en nuestro contexto. Si ves a Drácula bajo una perspectiva millennial, Drácula era un acosador, era secuestrador, o sea, era todo un criminal este güey en la novela. Entonces es muy cagado ver a estos personajes que no encajan y entran perfecto. No solo los personajes de Drácula y Renfield, sino todos los demás entran perfecto en esta narrativa cómica que es absurda y caricaturesca. Te digo, esta película de Renfield es como un largometraje live action de Robot Chicken. Está genial, pero tiene sentido. O sea, no es de esas películas de comedia que son tan malas que son buenas. No, esta película es buena, te hace reír, es genuinamente buena. Con errores en el guión, pero genuinamente es buena. Las escenas cómicas con esta actriz que yo no conocía, Awkwafina, que es el personaje de Rebecca. Tenemos al personaje de Chris, que es un personaje secundario, un personaje casi de relleno, es el otro policía, Adrián Martínez. El personaje de Teddy Lobo, interpretado por Ben Schwartz. Y todos los personajes secundarios, los matones, los gangsters. Todas las escenas en donde están ellos son cagadísimas. E incluso dobladas al español son muy buenas porque no se pierden los chistes en la traducción. Muchas veces, tristemente, por ejemplo en South Park, el escritor Trey Parker juega mucho con los juegos de palabras, hace mucho juego de palabras en South Park, entonces en la traducción se pierden muchos de estos chistes y en esta película no pasa eso. Sí tiene algunas escenas de comedia física, pero son mínimas, realmente lo que da risa son las situaciones y aún así le pusieron este doblaje un poco mexicanizado. Y los actores son muy buenos. De hecho, a Nicolas Cage le ponen al mismo actor de doblaje, que no sé cómo se llama, se los pondré por aquí, que le ponen en todas las películas en español. Que ya incluso sería raro ver una película con Nicolas Cage doblada al español latino con otro actor de doblaje. Lo ponen a él. Los demás actores de doblaje son geniales y en serio da mucha risa. No sé quién es quien dobla al personaje de Rebecca, pero yo me cagaba de risa cada vez que tenía un ataque de ira y se ponía a insultar a todos. Me doblaba de la risa en la sala de cine. Todo es muy bien, toda la comedia en esta película funciona muy bien. Y realmente los únicos nombres pesados en la cinta son Nick Hoult y Nicolas Cage. Los demás son comediantes no tan conocidos en el cine, al menos no aquí en Latinoamérica. Y creo que eso es lo bueno, son realmente cómicos, porque muchas veces esas películas de comedia agarran actores conocidos que no son graciosos porque no hacen comedia, pero los ponen ahí para que la gente compre el boleto y estos actores no terminan haciéndole justicia al guión que tenían. Muchas veces tienes un guión bueno, un guión genuinamente gracioso, pero los actores, como no hacen comedia, no funciona. Como muchas películas de Adam Sandler, que trae, por ejemplo, a Salma Hayek o a Kate Beckinsale, y ellas son actrices que no hacen comedia, entonces no dan risa a las escenas, no terminan de cuajar. Aquí sí tenemos cómicos. E incluso Nick Hoult, su personaje no es el enfoque cómico, son los demás. Y Nicolas Cage siempre ha sido muy cagado. O sea, Nicolas Cage es, además de que es un gran actor, en las últimas 2 décadas se ha convertido en un meme. Y él ha aprovechado eso en los últimos proyectos en los que ha aparecido y es muy cagado. Él mismo sabe que es un meme. A pesar de que es un excelente actor, se ha convertido en un meme. Entonces ahora, en vez de ofenderse por eso, juega con ello y es muy gracioso. Esta película es tan absurda que es buena, pero en una escala buena. Les digo, esta no es una película tan mala que es buena, no. Es una película muy absurda, pero esa absurdez funciona porque el equilibrio con los demás elementos narrativos es muy bueno. La verdad, Nicolas Hoult nunca ha sido de mis actores favoritos, y no por él, no porque no actúe bien, porque sí actúa muy bien desde que es un niño, pero siempre le dan papeles como del güey menso, ¿no? En X-Men es Beast,
el personaje más ñoño. En varias películas sale así como de ñoño, entonces a mí como que me desesperan sus personajes, lo cual creo que es algo, habla bien de él como actor, porque a mí me desespera como audiencia. Pero justamente ese es lo que buscan con este papel de Renfield. Buscan hacer un personaje ñoño, un personaje muy bueno, un personaje muy noble e incluso ingenuo. No solamente porque es un personaje de hace siglos que está intentando encajar en este mundo depravado y pervertido en el que vivimos hoy, sino que además su personalidad es de muy buena gente. Es incluso más ingenuo y más bobo, con un toque cómico, de la versión de John Harker de Keanu Reeves en la película de Francis Ford Coppola. Entonces funciona muy bien ver a este abogado de apariencia joven, que aunque tiene cientos de años de antigüedad, sí da el gatazo de que es un abogado principiante de 23, 24 años que cayó en las garras de este super genio psicópata criminal narcisista que es Drácula. Porque ese es el mensaje de la película justamente. Como, y lo dicen abiertamente en la escena de la terapia de grupo, que los narcisistas se aprovechan de la gente débil emocionalmente y aprovechan sus debilidades. De hecho hay una escena en la que le dice, el personaje de Nick Holt, el personaje de Renfield, le dice a Rebecca, Drácula, el poder de Drácula ni siquiera es que es un vampiro. El poder que él tiene es que cuando te vea a los ojos, identifica cuál es tu debilidad, qué es lo que más deseas y te lo promete con tal de utilizarte a su favor. Y lo hace con varios personajes a lo largo de la película. De hecho lo hace con todos. Y fue lo que le hizo a Renfield. Porque es esta alegoría de que un narcisista, un psicópata en la vida real siempre se va a aprovechar de las personas que son más débiles emocionalmente para utilizarlas a su favor y convertirlas en sus víctimas. Eso me gustó muchísimo. Porque el personaje de Drácula de Nicolas Cage no es un vampiro, es un narcisista enfermizo, y eso me encantó. No solo porque juega muy bien, o sea, el Drácula, por ejemplo, la versión de Gary Oldman, no hubiera encajado para nada en esta película. Un Drácula más serio, más paranormal, más monstruoso, no habría encajado en esta película cómica. Pero les digo, sin ser una parodia, Nicolas Cage interpreta a este sociópata encantador, no sé si llamarlo sociópata, pero este narcisista encantador, que literalmente su poder es ese, no es el ser vampiro, su mayor poder es ser un narcisista que lee muy bien a la gente y sabe aprovecharse de ella. Eso está genial, y seguramente habrá mucha gente que vea esta película que se va a identificar con eso y que quizá incluso le ayude para su vida cotidiana, porque una relación tóxica no solamente puede ser novio o novia, puede ser como en esta película, puedes estar dentro de una relación tóxica de amistad, con tu jefe, con tus padres, con algún hermano, con un vecino. De que pasa. Entonces va a haber mucha gente que esta película tal vez les abra los ojos, y eso ya es un plus. Y es que Nicolas Cage de verdad sigue siendo un dios. Y como te dije al inicio del video, después de la versión de la serie de Netflix de Castlevania, este Nicolas Cage es mi segundo Drácula favorito de todos los tiempos. En serio, está genial, porque sí es muy gracioso. De hecho, por momentos, por escenas que le está hablando Nick Holt y Nicolas Cage está haciendo como caras, haciendo gestos muy cagados. Realmente se ve que Nicolas Cage se divirtió interpretando a Drácula. Y hay ciertos toques del personaje que hace en la película de Contracara con John Travolta, que esta película de Contracara y esta de Renfield son las únicas veces que hemos visto a Nicolas Cage como villano, y en esa película es un villano muy carismático, incluso tiene más carisma que el protagonista, que es John Travolta, que bueno, es cierto, si han visto esa película de Contracara, en cierto punto de la película se intercambia, entonces vemos a Nicolas Cage tanto como el héroe, como el villano en la película, y también a John Travolta. Entonces ese personaje de Nicolas Cage en Contracara es un villano sumamente carismático, da miedo, es imponente, es sádico, pero también es muy gracioso por momentos. Vi mucho de ese personaje de Contracara en el Drácula de Renfield. En verdad, el mejor Drácula que he visto live action, y de todos los tiempos, para mí, el segundo mejor después de la versión de Castlevania, que bueno, es completamente distinta, pero me gustó muchísimo, mucho más incluso que la versión de Gary Oldman. Además, visualmente esta película, te digo, aunque no merece ganar un Oscar, sí tiene un muy buen trabajo visual. O sea, no es nada más las escenas chistosas, no es nada más las secuencias de acción, porque también, como vimos en el tráiler, hay muchas secuencias de acción, porque básicamente Renfield es un superhéroe, ¿no? Porque sí es un humano que si come insectos, basándose en el libro, que de hecho también se hace una referencia a eso en la película de Coppola, cada que come insectos obtiene el poder vital de Drácula. Es como un superhéroe, porque es un humano, pues no inmortal, porque vemos que los familiares en esta historia sí pueden morir,
pero son muy poderosos, es muy difícil de matarlos. No son vampiros, pero sí son como superhéroes. Entonces, como el personaje de Renfield es básicamente un superhéroe, un humano con superpoderes, hay muchas secuencias de acción, pero la película no es solo eso, no se reduce a una película cagada o una película con secuencias de acción, sino que tiene un acabado visual bastante bonito. Se ve que sí le echaron ganas el departamento de arte, de diseño de personajes, de diseño, el maquillaje de Drácula, porque vemos varias versiones de Drácula a lo largo de la película. Vemos la versión que vemos en el póster, que es un claro homenaje, una clara referencia a Bela Lugosi, pero también vemos dos versiones monstruosas de Drácula. O sea, vemos a Nicolas Cage maquillado y son geniales, sobre todo la versión que es como parecida a Nosferatu, que esas no las vimos en el trailer, esas dos versiones se ven muy bien, e incluso cuando está en su faceta más humana, tiene ciertos acabados en la piel que te hace ver que es un no muerto, que aunque está pues lo más parecido a un humano, se le están cayendo algunos pedazos de piel a Nicolas Cage. El maquillaje está bastante bien, haciendo homenaje a estas películas viejas de monstruos, pero se ve realista. Me gusta que se hace una referencia visual cada vez que Drácula está en pantalla, y cada vez que está presente, aunque no esté en pantalla, cada vez que está presente en la vida de Renfield, sí vemos esta referencia visual. La paleta de color se vuelve mucho más oscura, más lúgubre, como de película de terror vieja, con tonos verdosos, tonos morados, muy halloweenesco, un tanto caricaturesco incluso, pero me gustó mucho. O sea, sí tiene un valor visual, no es nada más la película cagada o de acción, no es Venom, sí tiene un valor más allá, sí va más allá esta película, sí le echaron ganas, audiovisualmente hablando, porque también el soundtrack, los efectos de sonido son bastante buenos. Y hablando de Venom, sí sentí algunas similitudes con esta película, porque tiene algo en similar, narrativamente tienen algo similar, la película de Venom, la primera, con Tom Hardy, y esta película de Renfield, y es que el protagonista es un villano. ¿Cómo vuelves a un villano ficticio, ya sea Venom o sea Renfield? ¿Cómo vuelves a un villano ficticio, el protagonista de la película, y que empatice con la audiencia? Lo pones a pelear con los villanos de la vida real. Me gustó mucho este rollo de que Renfield es un cuate pues que no encaja en el mundo real, en el mundo actual, y están estos gángsters, estos delincuentes en la ciudad de Nueva Orleans, que es donde se desarrolla toda la historia, una ciudad con un bagaje de mitología y leyendas de vampiros desde hace cientos de años en Estados Unidos, y hacen mucha referencia a la injusticia y a la corrupción que hay en todo el mundo, ¿no? Aquí en Latinoamérica es el pan de todos los días, pero en Estados Unidos uno podría pensar que al ser un país de primer mundo no está tan pesado este rollo, y sí lo está. De hecho, mucha de la problemática de la película es que la policía, el departamento de policía de Nueva Orleans, está coludida con esta familia de gángsters italiana que son la familia Lobo. Entonces me gustó mucho porque de verdad te da gusto cada vez que Renfield aniquila de manera súper sádica y súper violenta a estos gángsters, a estos matones, que es la misma fórmula que utilizaron en Venom. Pero te digo que aquí en la película de Renfield no se queda ahí, no se queda en el chiste y no se queda en la secuencia de acción y no se queda en este truco un poco barato de ganarse a la audiencia, de matar a los villanos de la vida real, matar a los delincuentes. No, a este sí le pusieron más empeño, tanto en el guión como a nivel visual. Entonces es parecida. Si te gustó la película de Venom, por ejemplo, esta es una versión parecida a Venom, pero en esteroides y mucho mejor. Y es que la mezcla entre elementos ficticios como el vampirismo y hasta surrealistas encajan muy bien con con este mundo real en el que vivimos. Se hace una mezcla muy homogénea. En ningún momento brincan los personajes de Drácula y de Renfield. Realmente sí podrías creer que podría existir Drácula en nuestro mundo y que este vampiro que quiere controlar a todos se aliaría con los delincuentes, con los criminales de la vida real. Eso me gustó mucho, porque aparte es algo que hace el personaje de Drácula en el libro. Drácula, sus seguidores son pues los marginados de Rumania, de Transilvania, y aquí sus ayudantes al final en el mundo real terminan siendo los relegados de la sociedad, los criminales, y eso me gustó mucho. La maldad, la oscuridad siempre va a traer más oscuridad. Eso está genial, me gustó mucho. Me gustó que sí, no es nada más así de, porque pudieron haber sido por la fácil y que Drácula tenga un ejército de zombies o algo similar. Y no, se alía con los criminales y además les da poderes porque los hace sus familiares. Eso me gustó mucho. Las secuencias de batalla y de acción
resultan emocionantes y divertidas, muy a la Deadpool, porque sí son muy sádicas, de que arrancan brazos y arrancan cabezas y todo esto, pero se vuelve chistoso. Incluso la sangre, los efectos especiales de la sangre, hay veces que sí se ven chafas, pero me gustó que no es la típica sangre sexy que vemos en el cine, no es esta sangre translúcida que parece grosella, sino que la sangre, aunque es hecha por computadora en las secuencias de acción, es sangre más realista, como más espesa, de un tono más anaranjado, y aunque no se ve muy bien el efecto por computadora, sí te da cierta frescura y sí te asquea un poco, sobre todo en la escena cuando están peleando en el edificio de departamentos donde vive Renfield y destazan a los policías corruptos y a los narcos, entre él y el personaje de Becca. Está muy chido, es graciosa, vomitiva y emocionante en iguales proporciones, y eso está bien padre. Pero la película, aunque sí es un balance casi perfecto entre estos tonos narrativos que toca, entre la comedia, la acción, es un balance perfecto o casi perfecto. Las actuaciones son decentes, Nicolas Cage definitivamente se lleva el show como siempre. Él, no digo que carga con la película sobre sus hombros, pero sí sin duda es lo que más destaca. Pero sí tiene algunas cosas negativas, sobre todo elementos narrativos, y es que meten demasiadas cosas por alguna razón que muchas de esas ni siquiera terminan de cuajar. Entonces, al terminar la película, aunque sí te diviertes, aunque sí te la pasaste bien, sí es como de, oh, siento que tienes un sentimiento como de insatisfecho, de inconclusión. Sientes que algo no concluyó, porque de repente le meten subtramas a los personajes o meten subtramas en la historia que no llevan a ningún lado, que nada más se mencionan en alguna escena o dos escenas de la película, pero que no tienen una conclusión. Muchos de los personajes no cierran su arco de personaje, entonces sí sientes como ese círculo que no se completó, que no se cerró para cuando termina la película. Además, dicen demasiadas veces explícitamente el rollo de la relación tóxica. Explícitamente dicen muchas veces, estoy en una relación tóxica, tengo que salir de esto. Muchas veces. Y usan ese término en específico, relación tóxica. Y a mí sí me sacó un poco de quicio, porque es como de, güey, el guión está bien planteado. Te digo, no es que gane un guión, no es que gane un Oscar a mejor guión, pero está bien planteado el guión. O sea, te deja bastante claro que la tesis de la película es cuando estás en una relación tóxica y tienes que salir de ella. ¿Cómo te liberas de esta persona que tú piensas que tiene poder sobre ti? Porque fingió ser tu amigo o porque fingió ayudarte en algo. Está muy clara la tesis. Entonces dejen de repetir esto de la relación tóxica, porque le quita puntos a la película. No lo digas textualmente. De nuevo, la regla número 1 de guionismo: show, don't tell. Muéstralo, no lo digas. Y aquí se lo estás mostrando, entonces ¿para qué diablos lo dices? Eso le resta puntos a la película y sí se vuelve un poco repetitivo y chocante. El personaje de Rebecca es divertidísimo, de verdad. Después de Nicolas Cage, el personaje que más me hizo reír fue este personaje de Rebecca. Y me encanta cómo su carácter enojón pero gracioso, un poco caricaturesco, contrasta con la personalidad de Renfield, que es muy tranquilo, casi no dice groserías, explota hasta el final de la película cuando enfrenta a Drácula. Pero durante toda la cinta es el personaje típico de Nick Holt, un güey retraído, muy amable, muy noble y hasta bobo e ingenuo. Y contrasta muy bien con el personaje de Rebecca, de esta policía, que sí tiene momentos serios, pero la mayoría de veces tiene momentos muy cagados. Sin embargo, aunque me gustó el personaje, sobre todo cuando está a cuadro con Renfield, cuando no está con él, siento como que el guionista no entendió bien al personaje, porque por momentos quiere representar la venganza con ella, por momentos quiere representar la justicia, por momentos quiere representar que es torpe en el amor, pero ni siquiera se concreta el noviazgo con este cuate. En algunos otros momentos de la película quiere que la hagan graciosa. Entonces como que tiene muchas facetas en la película el personaje de Rebecca, pero ninguno cuaja bien. Como que dependiendo de lo que le convenga a la trama y le convenga al protagonista, que es Renfield, es la personalidad que le dan. O sea, sí brinca mucho. En una escena, Rebecca puede tener una personalidad y en otra una completamente diferente. Y en la siguiente otra completamente diferente. Tiene este rollo de la hermana, que según tiene pleitos con la hermana, pero nunca vemos que tengan broncas entre ellas. Aunque ella lo dice como 2 o 3 veces en la película. Dicen que está bajo la sombra de su papá fallecido, que lo mató la mafia. Vemos como que se enamora de Renfield, pero eso nunca lleva a ningún lado. O sea, como que dependiendo de lo que le convenga a la trama. Cuando el guión quiere que sea una escena emotiva,
la ponen a ella como, es que mi papá lo mataron y yo lo quiero hacer justicia por él. Pero cuando quieren como sacar a relucir el mensaje de la película, la hermana le dice, no, es que tienes que pelear contra tu enojo y de esa manera vas a ganar. Y es como, güey, pero antes no me mostraste que estaba enojada, entonces, ¿por qué aquí me la pones enojada? Y luego en la escena con Renfield quieren hacer como este chiste de que los dos son torpes en el amor, son bobos y no se saben ligar. Entonces para hacer el chiste ponen como que le gusta, pero en el resto de la película ya no ponen nada de que haya una relación entre ellos, una relación amorosa, sino más bien como una amistad. Y luego al final de la película no se concreta nada. Como que este personaje de Rebecca no es un personaje, es un monigote. Era como un muñeco que le puedes quitar la cabeza y ponerle otra cabeza con un gesto diferente. Y dependiendo de lo que le conveniera al guión, era la cabeza que le ponía. Aquí sí, tache para el guionista, porque aunque quedó muy bien por la actriz, de verdad es muy cagado el personaje, no está bien escrito. Es una veleta narrativa. Dependiendo de lo que le convenga a la trama, es la personalidad que le dan, lo cual contrasta mucho y es un error de guionismo muy grave, porque no hay congruencia en el personaje a lo largo de la película. Hablando de personajes incompletos, el protagonista Renfield, no diría que es incompleto, pero sí siento que hay cosas que le meten que no son necesarias. Hay dos momentos de la trama, una por Drácula, otra por él, que se menciona que él tenía una familia, que tenía una esposa y una hija, al momento en el que él llega con Drácula y Drácula lo convierte en su sirviente y que no las vuelve a ver. Y en una escena Drácula le dice, es que tú las abandonaste, tú eres el monstruo, no yo. O sea, como utilizando eso en su contra. Pero pues no es cierto, o sea, como que eso no... Aparte tú dices, no era como que no pudieras salir del castillo de Drácula, sí podías, entonces ¿por qué no fuiste a ver a tu esposa y a tu hija? Pero es que esto se dice en un par de líneas de diálogo, entonces está de más, o sea, no tiene nada que ver esta subtrama que quisieron meter con calzador de la esposa y la hija que abandonó al convertirse en el sirviente de Drácula. No tiene sentido, no encaja, no aporta nada al hecho de que Renfield está en esta relación tóxica con Drácula. No aporta nada, entonces ¿para qué diablos lo metes? A lo mejor si hubieran metido una escena de flashback o algo así, habría tenido más sentido, pero no tiene sentido, está súper de más, o sea, súper de más. Si uno ve el tráiler de la película, podría pensar que es una película con un mensaje muy millennial, ¿no? Que la verdad, la mayoría de estas películas dan hueva. O sea, por ejemplo, en She-Hulk, que se quiere hacer te ponen en la cara todo este tema de, oye, la salud mental y que la terapia y que la chingada. La verdad, las películas que te quieren meter un mensaje así, que te lo quieren poner en la cara, azotártelo en la cara o metértelo por la nariz, termina cayendo mal. La película se hace pesada porque no se siente como una película, se siente como un panfleto de propaganda, sea de lo que sea que esté hablando, si es un mensaje feminista, de salud mental, de masculinidad tóxica, lo que sea. Tristemente, en los últimos tiempos, los guionistas y los directores cometen mucho ese error, que en vez de darte una película te dan un panfleto. Y por el tráiler yo llegué a pensar que esta película iba a ser un panfleto de salud mental o algo así, ¿no? O sea, como meterte una lección a huevo por la nariz. Y no, la verdad es que es mucho, mucho más que eso, esta película. Vale la pena verla en el cine. Te digo, no es como para que se gane el Oscar, no es la mejor comedia del mundo, no es la mejor película de Nicolas Cage, pero sí vale la pena verla en el cine y te diviertes mucho. Y sobre todo si eres fan de los vampiros, lo vas a disfrutar mucho. Yo me reí muchísimo. Como conclusiones de Renfield, tiene un balance perfecto entre comedia y acción, realmente. Y es una comedia genuinamente buena. A mí me dio mucha risa, es muy buena, tanto en su idioma original como doblada al español. Tiene personajes medianamente desarrollados. Yo diría que los únicos dos personajes como tal en la cinta son Drácula y Renfield. Los demás, por ejemplo, Becca, la hermana de Becca, que también es policía del FBI, el antagonista, Teddy Lobo y su madre, son monigotes que mueven a la trama, pero no los podemos llamar personajes, porque aunque sí como que se nos da así de, pues mira, Teddy es el güey, el típico junior tonto, que no está a la altura de su mamá, que es la emperatriz de este cártel de drogas en Nueva Orleans, pero como que también tiene este pedo psicológico como Renfield de que no es suficiente y por eso cae en las garras de Drácula, porque primero está bajo el yugo de su madre y ahora bajo el yugo de Drácula. Como que sí intentan darte un núcleo del personaje, una esencia del personaje, pero no se logra. O sea, como que sí son monigotes, o sea, sí funcionan en ciertos momentos para que la trama avance, pero son personajes que no terminaron de cuajar. Sin duda, el que se lleva el show, el que carga
con un 90% de la película sobre sus hombros es Nicolas Cage. Y en lo personal yo puedo decir que es un gustazo tenerlo de vuelta en Hollywood, porque hubo varios años que estuvo desaparecido y empezó a hacer películas como de clase B, como de bajo presupuesto. Lo vi hace poco en una película muy buena que quiero reseñar, que pueden encontrar en Amazon Prime, que se llama El color que cayó del espacio, o el color que cayó de las estrellas, que es una adaptación de la historia de H.P. Lovecraft, pero adaptada en tiempos modernos, y está protagonizada por Nicolas Cage. Una película muy buena. Esa no es de comedia, esa sí es terror cósmico, incluso un poco fuerte la película, pero es una película de clase B, con muy bajo presupuesto, que se volvió de culto, porque muchos no la conocen, esa cinta. Yo la conocí por Carmelo de Cthulhu TV. Salió en otra película que es como tipo John Wick, pero que él tiene una cerdita y le matan a la cerdita y él va como a buscar venganza. Hizo una película que igual me gustó, que es como la versión pirata, la adaptación no oficial de Five Nights at Freddy's, que se llama Willy's Wonderland, que él es el típico superhéroe machote de película de los 90, bueno, no superhéroe, más bien héroe machote de los 90, de pocas palabras y mucho músculo, que se ve obligado a pasar una noche en una pizzería en la que los animatrónicos cobran vida y lo quieren matar, y él va destruyendo a los animatrónicos uno por uno. Pero todas esas películas eran, te digo, de clase B, bajo presupuesto, y ahorita ya regresó como al escaparate, ¿no? En esta película de El peso de un talento masivo o algo así, con Pedro Pascal, que tengo muchas ganas de ver esa película. Y ahora con esta de Renfield, tenemos de regreso a Nicolas Cage después de esta ausencia de varios años en Hollywood, y a mí en lo personal me da mucho gusto volver a verlo en la pantalla grande. Pero sí tiene este elemento negativo la película, de que mete muchos elementos en la trama, y el guión funciona bien por sí mismo, o sea, sí tiene una base, un fundamento sólido. Los personajes que cargan la trama sin duda son Drácula y Renfield. Los demás personajes secundarios no son la octava maravilla del mundo, pero hace que se mueva la trama, son las ruedas del tren, y aunque está un poco cojo el tren, sí avanza bastante bien. Lo que sí es que mete demasiados elementos que no llevan a ningún lado y más bien te sacan de pedo, que es como, ¿para qué metiste esto si no llevó a ningún lado? Y eso pasa en varios momentos de la película, pero no te arruina la experiencia definitivamente. Así que como conclusión final, vayan a ver esta película si les gusta la comedia tipo Robot Chicken, si les gusta Nicolas Cage, si les gustan los vampiros, si les gustan todas estas versiones de Drácula, sin importar si son dramáticas, cómicas o satíricas o paródicas. Si son fanáticos de Drácula, vayan a ver esta película, no se van a arrepentir, está genial. Pero bueno, queridos amigos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si fue así, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Déjenme saber en la caja de comentarios si ya vieron esta película y qué les pareció. Si les gustó o no les gustó, qué les parece ver de regreso a Nicolas Cage en la pantalla grande. Suscríbanse también aquí a Rix y los Amos del Multiverso y denle click a la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video al canal. Y síganme en mis redes sociales, que son TikTok, Instagram y Facebook. Si son fans del terror y de los vampiros, también síganme en mi canal principal, donde hablamos de terror todos los días de la semana, El Grimorio de Rix. Y hablando de nuevo, si les gustan los vampiros, sobre todo los familiares, vayan a pedir su ejemplar de mi libro La Orden de Camazotz, que está disponible en Amazon.com con entregas a todo el mundo, porque de hecho esta historia es una historia de vampiros, pero los protagonistas son los familiares. Son estos personas con superhéroes, que en mi caso son supervillanos, que son los sirvientes de los vampiros. De eso trata La Orden de Camazotz, vampiros y sus familiares, que son una secta que opera en la Ciudad de México y que quieren invocar al dios Camazotz, el dios murciélago de la muerte en el que creían los mayas para destruir el mundo. La Orden de Camazotz está disponible en Amazon.com con entregas a todo el mundo, y si te da flojera entrar a Amazon, simplemente haz clic en el enlace que te estoy dejando en la descripción de este video y te va a llegar tu ejemplar a tu casa sin que te levantes de tu sillón ahora mismo. Y ahora sí, sin más que decir, amigos, yo me despido. Tengo muchos videos que trabajar esta semana. Les voy a traer un video antes de ver Guardianes de la Galaxia, que ya se estrena este viernes. Ahora sí, yo me despido, que la fuerza los acompañe y nos vemos en el próximo video.